de muchos tipos. Historias de amor, historias de lucha, historias de personas que han querido hacer las cosas muy bien y vayan, historias de la cual muchos de nosotros nos sentimos conmovidos. Hay veces que escuchamos testimonios de las personas y nos sentimos parte de esos testimonios. Hay ocasiones que vemos una película de un héroe. Muchos jóvenes hoy pues saben que las películas de los héroes son los grandes de hoy. Pero existieron héroes en la Biblia, de los cuales la Biblia nos habla, que sufrieron, padecieron, vivieron de una forma diferente, muy, muy diferente a la que nosotros vivimos. Ellos dicen que padecieron mucho, algunos fueron muertos, algunos les cortaron la cabeza, algunos fueron azotados, otros los dejaron que los leones se los comieran. Quizás nosotros vivimos apenas o en un punto donde no llegamos a ver la fuerza y la capacidad de un héroe. Un héroe para nosotros posiblemente puede ser nuestro padre o nuestra madre. Para nosotros un héroe puede ser, no sé, un amigo, una persona conocida, o posiblemente tenemos héroes de muchos tipos. Y la Biblia menciona algunos héroes muy importantes, y uno de los héroes que a mí me llama mucho la atención es Josué. Josué es un hombre que dice que no perdió ninguna batalla excepto una, y esa batalla la perdió porque en algún momento ya no le pidió la dirección a Dios. Y es importante y darnos cuenta que las batallas, pues todas las ha ganado Dios las gana. Él nunca ha perdido una batalla. Cuando nosotros nos alejamos de Él es cuando perdemos las batallas. Y las batallas tienen que ser dirigidas por Dios. Él es el único comandante de las fuerzas de la coalición celestial, quien puede decirnos o darnos la dirección sobre cómo ir en nuestra persona, primeramente. Recuerden que la Biblia siempre habla en primera persona. Lo que tú lees es para uno o para ti cuando tú lo lees. Y a partir de ahí ya tienes que hacer un contexto de lo que Dios te está hablando o dando a entender, para que ese contexto te ayude de mucho a poder bendecir a quienes están a tu alrededor. Estos grandes hombres de Dios, que pues ni por qué me puedo comparar con ninguno de ellos, en ningún momento me voy a comparar. Sé que empezaron siempre para lograr ese beneficio de estar en una dirección de parte de Dios como responsable o como líder en un área o en una responsabilidad. Dios hace y acomoda las cosas para ir dándonos cuenta cómo solamente a través de su dirección podemos nosotros caminar. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, y eso a mí que me compete, yo no tengo responsabilidades, direcciones y todo. Sí, porque Dios nos va a hablar hoy a la responsabilidad del líder en la familia, del líder en la dirección de un hogar. ¿Por qué? Porque a partir de la dirección de un hogar empieza la dirección hacia lo que nosotros queramos hacer. Acompáñenme por favor en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 al 26. Voy a leer nada más y vamos a ir
desglosando el estudio que vamos a ver. No exactamente es precisamente para aquellos que tienen ciertas responsabilidades en la política o en algún lado, ¿no? Tienen responsabilidades en la familia, en todas nuestras áreas, como empleado, como patrón, o sea, todos vamos de la mano en las responsabilidades. Dice Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5, voy a leer. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Cuándo nos dijo? Capítulo 1. Perdón, 7, sí, pero no sé si les dije 7, es que me regreso un poquito abajo. Es 7. Pero los hijos, 7, 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres de Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjense, aquí hay una historia bien interesante. Un hombre está moviendo ciertas piedras en los escombros de la muralla caída, una batalla en Jericó, y le aparecen 3 bultos de cosas que para él le parecían buenas, 2 grandes y 1 chico. Estoy contando una historia para que la comprendan y de lo que Dios nos muestra. Se dirige de vuelta al campamento y entra a su tienda. Y ahí en su tienda empieza a mover las cosas dentro de su carpa. Y cuando mueve todo lo que estaba en medio de la carpa, empieza a hacer un pozo o un hoyo. Y en ese hoyo empieza a abrirlo y empieza a enterrar todo lo que él había encontrado en esa guerra, en la guerra de Jericó. Y lo sacó y fue y lo guardó en su campamento, o sea, en su casa. Y a partir de ahí, acá, pues, él sabía que había hecho algo indebido. No sé la historia, no la marca bien la historia en la Biblia, pero la Biblia no lo hace referencia a sus hijos, no hace referencia a nada de ello, pero no dudo que los hijos le han de haber dicho: oye, ¿por qué traes esto aquí? Eso no es correcto, no lo deberías de traer. Entonces, acá, pues no les hizo caso y guardó las cosas en su casa. Si se dan cuenta, en los primeros 5 versículos dice que Acán cometió algo indebido. ¿Qué agarró del anatema? ¿Qué es anatema? Es una cosa o un objeto que no le agrada a Dios o que no es bueno, porque eso es un objeto o un culto que es consagrado a otros ídolos, o en su efecto se toma como maldición. Eso es un anatema. Y dice la palabra que Josué mandó, si se dieron cuenta aquí, que del anatema que agarraron, Josué
tenía una batalla y nunca había perdido ni una batalla. Entonces Josué, al darse cuenta de que iba a mandar ahí al lugar donde iba a ser pues, supuestamente una guerra fácil, era un pueblo muy pequeño y no necesitaban tantos hombres. Cuando leemos en el versículo 5 donde dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y ellos mandaron a 3,000 hombres, los de Israel. En esta historia es interesante porque anteriormente Josué siempre le había pedido dirección a Dios. Y aquí en un pasaje dice que le hizo caso a sus guerreros. Y dije, no mandes a todos, nomás manda a unos porque no es necesario que mandes a todos y los desgastes, sino que vayas tú con tantos guerreros nada más. Bueno, ahí nos damos cuenta que Josué nunca le pidió dirección a Dios, nunca oró para que le dijera qué tenía que hacer, ni cómo hacerlo. Entonces, qué difícil para Josué en ese momento, porque la guerra que él pensaba que iba a ser fácil, la perdió. Al perderla, él luego empezó a preguntarse, fíjense, a preguntarse. Todo va en una historia que normalmente no la vemos como una historia de la Biblia, pero para muchos es la historia de nuestra vida. Espero que entendamos lo que Dios nos va a mostrar hoy. ¿Por qué? Porque fíjense cómo este hombre acá metió todo lo que Dios había dicho que no lo metieran, que lo destruyeran. Y fíjense cómo en el versículo 6, vamos, síganme por favor. En el versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste? Fíjense, ya le estaba diciendo, Josué le estaba echando la culpa a Dios. Dice: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. En el versículo 8 dice: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y en el versículo 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? En el versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Vamos a dejarle ahí tantito. Siguiendo la historia de acá, que hoy está interesante, estas historias. A la mañana siguiente, se dan cuenta, Josué, a través de la derrota, él dice que rompió sus vestiduras. Es una señal muy importante de la que las personas en aquellos tiempos hacían. Es una señal así como de arrepentimiento y que él no le competía haber hecho eso en un momento dado, porque Acab había hecho lo malo, pero él lo hizo porque él dirigía a su pueblo. Cuando lo hace, entonces dice la palabra que Dios le da la dirección nuevamente y le habla, si se dieron cuenta. ¿Qué le habló diciendo? Levántate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, Dios ya no la dio con anticipación. El problema es que nosotros queremos, ¿verdad?, buscar la culpabilidad de Dios porque no hace lo propio para con las personas.
Y buscamos que Dios haga lo propio para que castigue a todos los demás. Y en nuestras vidas personales llega a suceder lo mismo. Muchas ocasiones vemos que Dios debe de castigar a aquellos, ¿verdad?, que se portan muy mal, que hacen lo incorrecto, que no hacen lo propio, pero muchas veces no hacemos lo que Josué. Él no tuvo la culpa, Josué. ¿Y qué hizo? Se rasgó las vestiduras y dijo: oh Señor, ¿verdad?, arrepintiéndose. Y él no había hecho nada, pero él sabía que tenía que ponerse en la brecha por su pueblo. Él tenía que ponerse en la brecha por su pueblo. Cuando Josué se dio cuenta de que el Dios Todopoderoso le dice: levántate y ve y haz, ahorita vamos a seguir la historia, y haz lo que tengas que hacer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios no puede vernos en algunos momentos? ¿O que hemos de pensar que Dios no nos alcanza a escuchar en algunos momentos? ¿O que podemos hacer todo lo que nosotros querramos y que Dios nunca se va a dar cuenta? ¿O pensamos que a lo mejor podemos incluir en nuestras vidas cosas que no le agradan a Dios, y en ese momento Dios nos va a lo mejor decir: ¿sabes qué? Apaga todas las cámaras, no nos vean ahorita? No sé qué pensemos, hay ocasiones que pensemos, pero nuestros comportamientos no son los correctos en ocasiones en nuestras vidas personales, para darle fortaleza a nuestras vidas, obviamente, a nuestras vidas y a la vida familiar. ¿Cuánto tenemos que nosotros que avanzar para poder lograr los objetivos de Dios? ¿Cuánto? ¿Qué tenemos que escuchar y cómo tenemos que escuchar este mensaje? Este mensaje, aunque pues algunos dicen: bueno, es que no, esto no me interesa a mí, no, esto no. Toda la palabra de Dios es buena para redarguir, enseñar y corregir a los grandes hombres o siervos o siervas de Dios. Cuando Josué rompe sus vestidos en señal de duelo, hay una intensidad en su corazón de decir: algo salió mal, me arrepiento, Señor, delante de ti. Jehová toma en cuenta su corazón, y en ese momento, cuando rompe su vestidura, se arrepiente y se postra en el suelo, Dios le da la respuesta, como diciéndole: no te preocupes, Josué, tú no tuviste la culpa, tú levántate y haz lo que yo te voy a decir. Y en ese momento Josué se levanta, ¿verdad? Y hace lo que Dios le dice. Vayamos en el capítulo 11, versículo 11, versículo 11 del mismo capítulo. Vamos a leer el mismo capítulo 7. Dice: Israel ha pecado. Fíjense, no dijo una persona. ¿Sí me explico? Pongamos atención, O sea, iba incluido Josué. Dice: Israel ha pecado, aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Repite nuevamente Dios a Josué, capítulo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus de Jehová tomaré. Se acercaré por sus familias, fíjense, por sus familias, y la familia
que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Sí, vamos comprendiendo ahí, ¿verdad? Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Hasta ahí vamos otra vez a retomar. Cuando los hijos de Acab, no me imagino, ¿verdad?, lo vieron y vieron que metió pecado a su casa. Yo me imagino que si los hijos estaban santificados, le han de haber dicho: ¿sabes qué? Tú metiste ese pecado a tu casa, ¿verdad? Pero si los hijos no estaban santificados, hubieran sido cómplices del mismo Acab. Al ser cómplices, pues ¿qué podían decirle al padre? ¿Por qué? Porque el padre en una casa es la máxima autoridad. Y el padre puede decir: pues aquí te callas, porque aquí el que yo mando soy yo. Y en la casa, pues obviamente, así como Acab, no lo describe la Biblia claramente, que eran 3 objetos, no sé cuántos objetos ya anteriormente ya había hecho que cayeran en ese punto, ¿verdad?, en su mente, antes de llevarlo a la ejecución o ejecutarlo. Cuando Acab llega al grado donde no reconoce por sí solo, si se dan cuenta, no reconoce por sí solo el pecado, sino que él espera a ver qué le dicen y hasta que le digan. Pero Dios le empezó a revelar a Josué, y le empieza a decir: ¿sabes qué? Mañana diles a todos que se santifiquen. A todos que se santifiquen. ¿Por qué? Porque si no, los enemigos los van a traer en jaque. No los van a dejar. Que se santifiquen. Y lo explica 2 o 3 veces Dios de una forma muy particular. ¿Por qué? Porque si no se santifican, entonces los enemigos que peleen contra ustedes los van a derrotar todo el tiempo. Tú podrías decir: bueno, pues sí, al pueblo de Israel, ¿verdad? Puede suceder en estos días o en estos tiempos que igual nuestros enemigos, y no estoy hablando de enemigos de carne y sangre, estoy hablando de enemigos que no se ven, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, que puedan tomar el control de tu propia persona, de tu propia vida, de tu propia familia, y no puedas ganar una batalla. No sé qué batalla pueda ser la tuya. Puede ser algún problema personal, un problema familiar, un problema con otras personas, puede ser, no sé qué problema. Pero si dice la palabra: santifíquense para que puedan ustedes seguir avanzando, algo Dios nos está mostrando, algo Dios nos está diciendo. Nuestra vida, así como en aquellos tiempos, en estos tiempos hay una batalla. Pablo lo describe muy claramente. Dice: nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. No la vas a ver, ahora es más difícil. Ahora es más difícil una guerra de ese tipo. Es una batalla que no ves. Es una batalla que no alcanzas a percibir si no estás en la santidad necesaria. Es una batalla que nosotros mismos podemos haber generado por nuestra conducta, por haber metido a nuestras casas algo que no le agrada a Dios. Y las batallas se van a intensificar en algún momento. La santidad es un escudo tan poderoso que el enemigo no va a poder contrarrestarla. La santidad es lo que a Job le permitió estar cubierto en una burbuja y que a él no le pudiera tocar el enemigo. Hasta que el enemigo se dio cuenta que no podía, fue cuando le pidió permiso a Dios, porque no tenía derecho legal el enemigo por medio de Job. Pero aquí, si se dan cuenta, la revelación que Dios nos hace
es interesantísima a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos está revelando que en algún momento, ¿quién fue el que metió? Porque es la autoría, ¿verdad? Y la autoría y sobre todo la autoridad moral, espiritual y física. ¿Quién metió a la casa o al campamento o a la tienda? ¿Quién metió las cosas? Acá, ¿verdad? Acá, o sea, el sacerdote. No con esto van a echarle la culpa a los sacerdotes, mujeres. Van a decir, está por tu culpa, por tu culpa. No, no, porque acuérdense, la mujer sabia edifica. La mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. Si ve una mujer que mete cosas extrañas a su casa, la mujer debe estar atenta. Debe de estar atenta. ¿Qué está metiendo? ¿Por qué está metiendo esto? ¿Por qué mete, no sé, hasta desde revistas pornográficas? ¿Por qué mete cosas incorrectas? ¿Por qué mete esto? ¿Por qué mete aquello? ¿Por qué mete el otro? ¿Por qué? Ahí la mujer debe de estar lista para que eso no pueda suceder y no llegue a suceder. Las cosas que Dios nos revela son para edificación nuestra. Son para bendición nuestra. Por eso muchos de nosotros las batallas no las hemos podido ganar. Y seguimos en la misma. Seguimos en la misma. Y el enemigo, como tiene ese derecho, no va a permitir que tú logres el objetivo. Pero Dios nos da, fíjense bien, las estrategias. Por eso este tipo de historias nos revela tantas cosas tan hermosas que Dios te da las estrategias para vencer al enemigo. Uno es la santidad, si se dieron cuenta. La santidad. En la santidad Dios te va a empezar a revelar el siguiente paso. Si no hay santidad, no te va a revelar nada. Y en la misma santidad, ¿qué sucede? Pues que vamos a estar como esos ciegos de un lado a otro, chocando para todas partes. ¿Y por qué Dios no me ama? ¿Y por qué Dios no me dice? ¿Y por qué? Y no vamos a comprender lo que durante mucho tiempo Dios nos ha tratado de revelar. Lo espiritual se trata con lo espiritual. Lo carnal con lo carnal. Yo no puedo entender con mi carne lo espiritual. Tengo que entenderlo con el espíritu. Pero si mi espíritu está vacío, ¿cómo entiendo? O no tiene la luz, ¿cómo puedo entender la luz de Jesucristo? No hay dirección. No hay nada que pueda hacer que esa revelación de parte de Dios pueda llegar a mi corazón o a mi vida. La santidad es un elemento esencial en la vida de un cristiano. La santidad. No debe de haber anatema, que en aquellos tiempos era físico, ahora debe de ser espiritual. O sea, no debe de haber anatema en tu casa. ¿Sabes cuál es tu casa? Tu cuerpo, tu templo. Si no hay anatema en tu cuerpo, en tu templo, nunca vas a meter anatema en tu casa. Si en tu corazón está limpio, si tu corazón está sano, si tu corazón está santificado, nunca te vas a atrever a maldecir a tu familia. Pero como desconocemos muchas cosas, dices, a mí me vale, yo no sé ni qué. Pues vamos, y como mi corazón no está limpio, no está santificado, meto tantas cosas a la casa que eso es un derecho que se le da al enemigo. El anatema es una cosa o un objeto que puede ser de trascendencia generacional a nuestras vidas y a nuestras familias. Lo podemos traer de generación en generación, ese tipo de anatemas, y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Como el ejemplo que yo les he puesto y les he dicho, cuando hay una familia en la cual son madres, todo el tiempo madres solteras y otra vez madre soltera y otra vez madre soltera, hay algo que está impidiendo que puedan casarse o unirse bien.
Y se repite lo mismo entre las generaciones. Esta historia trae mucho para nosotros, mucha fuerza espiritual. Hay ocasiones que en la mañana, en la madrugada me levanto, yo digo que soy yo, ¿verdad? Pero yo para qué me hago. Me levanta, pues. ¿Y qué creen? Mi carne no quiere orar. Yo digo, ay, otro ratito quiero dormir. Y mi carne no quiere orar. Y así es, porque somos carne. Pero ya cuando mi mente empieza a reaccionar, le digo, perdona, Señor, y aquí estoy, heme aquí. Y ya lo que empieza a dirigirme o indicarme, yo lo empiezo a hacer. O creo que es lo que estoy haciendo. Y me lleva a una cita bíblica o a veces a un estudio. Hay veces que sí lo leo o me quedo dormido, le soy honesto y Dios sabe que es testigo. Me quedo dormido. Si no, ya nada más pongo mis alabanzas o pongo la palabra de Dios en audio. Digo, no, el Espíritu está recibiendo yo que esté durmiendo. Pero, ¿qué creen? Que cuando llega un momento en que realmente Dios me está hablando para hacer algo, se me quita el sueño. Se me quita el sueño. Y mi espíritu, a la verdad, está presto. Está presto. Así lo dice la palabra de Dios. A la verdad está presto. Pero la carne, ¿qué creen que hace? Tengo sueño, no quiero, no puedo. ¿Para qué? Esto no sirve. Pero el espíritu está listo para la batalla. Está listo. Nada más que pues, como nosotros no somos seres humanos, somos carnales y nos gana un poco la lucha, ¿verdad?, contra el espíritu. Y es ahí donde la palabra de Dios empieza a revelar. A ver, César, dice la palabra de Dios que debe de ser más el espíritu que la carne. No te puede vencer. El espíritu es más que la carne. Entonces yo reacciono y digo, sí, cierto, Señor. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Y si está sucediendo algo, te pone el espíritu alerta. Yo sé que a muchos varones en su casa Dios les ha puesto alerta, ¿no? Y a otros pues no nos habla Dios porque pues no, nomás no, por la santificación que hay. Cuando Dios empieza en esta historia, dense cuenta, le empieza a decir a Josué, casi le dice, mira, Josué, no es necesario que ores. Fíjense, no es necesario que ores. O sea, dice, no te postres, sino levántate. Levántate. ¿Qué significa levantarte? No es levantarte de la camita y decir, ay, buenos días, Dios, o Señor solo, no sé qué haga, ¿no? Y buenos días, y aquí. No, levantarte es en el espíritu. Porque ya pasaste tú, se supone, 3 noches, 4 noches de oración. Y en el espíritu Dios te va a empezar a dirigir. Y cuando Dios te empieza a dirigir, aguas. Porque ningún enemigo puede soportar. El enemigo no puede soportar. Porque eres dirigido por la misma presencia de Dios. ¿Qué sucede y qué sucedió? Miren, ¿qué sucede y qué sucedió? Versículo 17. Y haciendo acerca a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acerca a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi. Fíjense, familia, varón. Familia, varón, fíjense, hizo acerca de su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahí hay algo interesante, eso no lo voy a tocar, pero a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Quién fue Judá? Y de las tribus de Dios, ¿quién fue Judá? Y viene de esa tribu. Pero no lo voy a tocar ahorita. Ustedes después se los voy a... ustedes estudien. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza,
y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Fíjense, se lo dijo, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Ahí confesó su pecado Acán contra Jehová, el Dios de Israel. Así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. En el versículo 22 nos quedamos. Fíjense, ¿qué significa el dinero? Codicia, poder. ¿Qué significa el manto? El manto es cuando tú tratas o tratamos de cubrirnos con algo que no nos corresponde. El manto de otra persona o la capa de otra persona, ¿sí? O que queremos ser como las otras personas, o que queremos tener la autoridad de las otras personas. Ese es el manto. Eso es lo que indica el manto. Y dice que fueron y lo encontraron. ¿Y que lo encontraron? Y cuando lo encontraron, ¿qué sucedió? Dice en el 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Aquí díganme algo, por favor, díganme algo ustedes. ¿Por qué los hijos tienen que pagar lo de los padres? ¿Por qué los hijos tienen que pagar lo de los padres? El que hizo el pecado fue acá. El que hizo el pecado fue acá. Y no te sientas así como diciendo: ay, pues yo soy hijo, ¿ya ves, papá? ¿O ya ves, mamá? No, ya eres grandecito, grandecita, como responsable de tus propios actos. También los hijos vayan a decir eso: ay, está, ya ves, papá. No le eches culpa a la mamá o al papá. Tú eres responsable como hijo de tus propios actos. Pero aquí lo interesante es eso. ¿Por qué los hijos tienen que pagar lo que un padre hace? ¿Por qué? ¿Verdad? Es una pregunta que le hacemos bien a Dios, pero Él nos lo va a decir claramente, porque somos progenitores los padres. Son semillas las que se siembran. Se siembran semillas naturales, se siembran semillas espirituales. Al sembrarse semillas naturales, nace lo natural. Al sembrarse semilla espiritual, se siembra lo espiritual. Y esa semilla está en los hijos, lo mismo. Y los mismos hijos tienen ese sentir. ¿Qué sucede? De acuerdo a la palabra de Dios, nos empieza a revelar algo muy impactante aquí. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, ahora sí acompáñenme, Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Amén. A ver si está aquí. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Bueno, sin contradicción grande es el misterio, o así no sabrán los nombres, de la piedad. Fíjense, es un misterio.
el de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué nos trae esta palabra de acuerdo a la revelación que Dios nos da? Miren, cuando nosotros hacemos algo incorrecto, siempre se manifiesta la carne, o nuestras obras de la carne, o cosas que hacemos incorrectas. Pero cuando se manifiesta el Espíritu para hacer las cosas correctas, el Espíritu para hacer las cosas correctas, se manifiesta Jesucristo en el Espíritu. Cuando Dios le dice a Josué que se levantara y empezara a ver lo que hizo incorrectamente cierta familia, fíjense lo que hizo. En el Espíritu manifestó a Jesucristo. Josué quiere decir Jesús, Josué o Yoshua. Ahí lo vamos a entender de diferente forma, o lo vamos a comprender. Cuando Jesús le empieza a decir al pueblo por medio de Josué, le dice: levántate porque el pueblo ha pecado. Le dice: júntame esta familia, júntame esta familia, júntame esta familia, júntame esta familia, júntame a todas las familias, a todas las familias. Y la familia, fíjense, Dios le dijo: y la familia que haya pecado, ¿qué es lo que le sucedió? ¿Mandé? Las quemaron. Las quemaron. Y eso no lo hicieron fuera del campamento, lo hicieron enfrente de todo el pueblo. Y tú dices: qué cruel es Dios, ¿verdad? Qué cruel es Dios, porque quemaron a toda la familia. Por eso yo les decía: ¿qué culpa tienen los hijos de todas las circunstancias que nosotros atraemos a nuestra casa por meter anatema a nuestras vidas? ¿Qué culpa? No deben de tener culpa. Mas sin embargo, pues van de la mano. Y eso ha hecho que hoy en día, cuando nosotros consideramos que Dios no nos habla todos los días. ¿Por qué no hemos ganado una batalla? ¿Por qué no hemos ganado las batallas? ¿Por qué seguimos en las mismas situaciones? Lo que podemos hacer es reconsiderar y considerar, ¿verdad? Porque el enemigo está presente todos los días. Él no descansa. Él lucha para destruir tu familia. Él está luchando para deshacerla. Y por eso aísla familia por familia. Pero la palabra, a quienes nos fortalece y nos hace rema en nuestras vidas, dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Puedo repetir esa palabra a todo enemigo que se quiera levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Puedo repetirla porque el enemigo, la obra que Dios hace por medio de su dirección en la guerra espiritual, no la puede vencer. Nunca va a vencer el enemigo. Dios ha ganado todas las guerras, todas las batallas. No sé si tú quieras ganar la batalla de tu familia, de tu vida, o quieras permanecer en la misma dirección donde Dios te está dando la respuesta hacia la santidad para poder vencer. Algunos de nosotros podemos decir que ya estamos santificados, pero la palabra de Dios dice: el que esté santificado, santifíquese más. Para Dios no basta la santificación que tenemos. Para Dios necesita más santificación. ¿Hasta dónde queremos o hasta dónde tenemos nosotros la comprensión de lo que hacemos? ¿Cuánto daño hemos metido en nuestra casa? ¿Cuánto daño hemos metido en nuestra familia? ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros mismos? Ahí solamente nosotros y Dios. Hay veces que ni nosotros sabemos lo que hemos hecho de daño, Hay veces que no nos damos cuenta hasta que Dios nos lo revela y nos dice: mira, has hecho esto, esto y esto y esto.
Por eso hay que tener mucho sentido de entender la palabra de Dios y comprender lo que Dios nos trata de mostrar. Dios muestra a través de estas historias por qué las batallas, hoy el enemigo ha tomado ventaja en nuestras vidas. Las batallas son cotidianas, las guerras son diarias, no son de cada tercer día, ni cada 8 días. Hay guerras que tenemos batallas diarias que las hemos tenido durante años y no las hemos podido vencer. Sabemos que todos somos diferentes y algunos vamos a levantarnos más que otros vamos a crecer más que otros van a luchar más que otros vamos a tener que depender de otros todavía. Pero en realidad la batalla siempre va a estar. Que Dios permita que nosotros tengamos el corazón dispuesto a santificarnos todos los días, para que a través de eso podamos ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas y la dirección necesaria para poder ganar las batallas. ¿Cuál es tu batalla que no has podido ganar? Pídele a Dios dirección y santifícate. Eso es lo que hoy Dios nos pone en el corazón. Santificarse más todavía de lo que estamos santificados. Que Dios nos ayude y nos fortalezca en estas, en cada una de las áreas. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. En ti confío, bendito Dios. Tú eres el único Creador del cielo y de la tierra. Tú eres el que hace la obra en todas las áreas. Padre, danos la dirección correcta para todos aquellos que te buscamos con un corazón sincero. Ayúdanos a que sean reveladas las cosas que son ocultas por medio del enemigo. Que nuestro corazón sea, Señor, esa herramienta necesaria y poderosa a través de la santificación, de bendecir, ayudar y comprender todos los misterios que tú nos tienes para seguir siendo dirigidos. Gracias por esa oportunidad que nos das de predicar tu palabra, de ser bendecidos a través de ella. Gracias por el amor, la unidad y la fraternidad, Señor. El compromiso que tenemos en todas nuestras áreas es contigo, Dios. Gracias por ser bueno, por ser fiel, por ser justo. Por todo lo que tú haces, Dios, te glorificamos y te exaltamos. Por todo lo que tú eres, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, bendito Dios, por esta guerra espiritual, la cual nos fortalece, la cual nos ayuda a reconocer que estamos peleando una batalla no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Hoy entiendo y comprendo, Padre, que esta guerra espiritual invisible me va a llevar más allá de mis capacidades limitadas humanas. Me va a llevar, Señor, a depender de ti y a ser dirigido por ti. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tú seas mi supremo Maestro, mi supremo guía, mi supremo Dios, mi único y suficiente Salvador. Bendito y alabado eres por todo lo bueno y por todo lo grande que tú eres. Te alabo y te exalto y bendigo tu santo nombre. En el nombre de Jesús.